Hola, mi nombre es Valeria y el día de hoy junto a mis compañeras Sharon, Itzel, Alicia y Andrea hablaremos un poco de la cultura maya. Ubicación geográfica. La cultura maya se extiende sobre un área de más de 350.000 kilómetros. Abarca parte del sureste mexicano, es decir, los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y porciones de Chiapas y Tabasco, además de Belice, el centro y norte de Guatemala y la frontera noroccidental de Honduras. Esta región tiene extensas selvas, litorales marinos y una numerosa flora y fauna. Es considerada una de las zonas con mayor diversidad y riqueza biológica de América. Temporalidad. El periodo de máximo esplendor de esta civilización maya se extendió desde el siglo IV hasta el siglo X y estaba organizada alrededor del siglo IV, pero una serie de guerras y catástrofes demográficas provocaron su decadencia mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles. Actividades económicas. La economía maya se sostenía por medio de actividades primarias y por el comercio de productos obtenidos de la agricultura, pesca, caza y de los recursos minerales. La agricultura. Esta fue la actividad más importante de esta cultura. El principal cultivo fue el maíz, un elemento esencial en la base de su dieta alimentaria y en las creencias. También cultivaron frijol, calabaza, yuca, tomate, cacao, aguacate, copal, etc. El comercio. La mayoría de los intercambios eran por medio del trueque. Transportaban las mercancías a pie cargándolas por medio de una banda llamada mecapal. Para el transporte acuático usaban canoas para cruzar los ríos. Caza y pesca. Cazaban animales de la región como venados, tortugas, ardillas o conejos. Asimismo, se dedicaron a la pesca en los ríos del lugar. Usaban la cera de abeja como antibiótico y desinflamatorio. La organización social se divide por los gobernantes o Alak-Wini, quien conservaban el poder absoluto sobre los asuntos terrenales o espirituales. Sacerdotes o Ahaucan poseían el conocimiento relativos de la astronomía maya. Nobles y guerreros administraban la ciudad y se ocupaban de la defensa y expansión del territorio. Los comerciantes tenían estrecha relación con la clase élite maya. Artesanos y campesinos o Ak-Chembal Unicop, siendo la clase inferior de la cultura, se dedicaban a la agricultura, construcción de obras públicas y labores artesanales. Esclavos o Pentacop estaban compuestas por los prisioneros de guerra criminales, quienes eran obligados a realizar el trabajo forzado y sacrificados en las ceremonias religiosas. La organización política del posclásico en el área maya se caracterizó por tres formas. La primera fue una organización descentralizada, es decir, comunidades independientes con sus propias autoridades, según se reporta de los mayas itzáes. La segunda forma se consistió en un gobierno compartido de dos gobernantes o soberanos, como se reporta en Ichinche y Cumarca. La tercera forma organización estaba centralizada bajo un gobernante principal dentro de un territorio, como se reporta Yucatán. La religión maya fue una de las más complejas y sofisticadas del mundo indígena americano, debido a la importancia que tenían en todos los niveles de la sociedad. Encuentra sus raíces en el tiempo, siendo este diagramado mediante diversos sistemas de calendarios basados bajo diferentes pautas, dividiendo los ciclos de la vida de la cultura maya. Tenían dioses en representación de la lluvia, la muerte, la guerra, etc. Asentamientos importantes. Entre ellas se encuentran Chichén Itzá, el principal centro arqueológico de Yucatán y una de las 7 maravillas del mundo. Palenque, que es una de las ciudades mayas más impresionantes, con más de 200 estructuras que simbolizan el aspecto acerca de la vida social y política maya. Calakmul es la zona arqueológica maya más grande de México. Fue una de las ciudades más poderosas. Uxmal, en ella se encuentra la pirámide del adivino, que mide 35 metros de alto aproximadamente. Comalcalco fue de gran importancia durante el periodo clásico, como parte de las rutas comerciales del sur de Mesoamérica. Tulum fue uno de los pocos asentamientos que todavía estaba habitado cuando llegaron los españoles. El arte de los mayas estuvo muy influenciado por su religión y por otras culturas como los olmecas y toltecas. Incluye estructuras arquitectónicas,
esculturas de piedra, piezas talladas de madera, modelado de estuco, pinturas, murales, escrituras y libros, cerámica, piedras preciosas y otros materiales de escultura y decoración corporal. Se considera que la lengua conocida como maya corresponde a un idioma hablado en diversos puntos del sureste mexicano, aunque es cierto que es más preciso referirse a aquella como maya yucateco, ya que pertenece a una familia de lenguas denominadas mayenses, que se originaron de un tronco común, surgiendo en el área mesoamericana. Su alfabeto consta de 24 letras que se escriben en su forma romanizada. La principal característica de la escritura maya es el hecho de que la mayoría de las sílabas mayas tienen su correspondiente símbolo jeroglífico, es decir, un gran número de símbolos gráficos que deben interpretarse como palabras completas o como conceptos. Aparecen en múltiples formas, en monumentos de piedra aislados, estelas y altares, en escalones, etc. El sistema de numeración y los números mayas. Cabe destacar que los mayas inventaron un sistema de numeración como modo de instrumento para medir el tiempo y no para hacer cálculos matemáticos, a diferencia de muchas otras civilizaciones. Usaban un sistema de numeración vigesimal basado en raya, caracol y punto. De este modo, los números mayas se encuentran directamente relacionados con los días, meses y años, siendo creadores del calendario maya, que además es uno de los primeros calendarios junto al romano que se conoce. Un dato curioso del calendario es que el año lo consideraban en 18 unidades de 20 días. Además, los mayas fueron la primera civilización que desarrolló un sistema posicional. Este es un sistema matemático en el que el valor de una cifra varía según su posición. Los mayas eran capaces de predecir eclipses y comprender equinoccios y solsticios. En la cultura maya, los ojos viscos, los dientes afilados y las narices ganchudas eran símbolos de belleza. Para los mayas, la sangre humana era considerada un alimento para los dioses. La cultura maya también se destacó por sus conocimientos matemáticos. Es una de las primeras civilizaciones en el mundo en utilizar el número 0 de manera explícita. Los mayas fueron capaces de diseñar un calendario notablemente más preciso que el que usamos en la actualidad. Una variedad de palabras que usamos cotidianamente provienen del idioma de los mayas, por ejemplo, chamaco, cachito, patatús, campechano, cacao y cenote. En conclusión, pudimos comprender, entender y apreciar más este tema de los mayas, a pesar de ser algo que desde mucho tiempo sabemos. Al investigar reforzamos nuestros conocimientos sobre ellos y aprendimos muchas cosas desde datos curiosos hasta temas con su lengua o cultura. Un tema que nos gustó mucho fueron los monumentos que creaban. Un claro ejemplo es Chichén Itzá, que fue construida para servir como marcador astronómico a partir del cual los mayas ajustaban su calendario, mientras también rendían tributos a algunos de los dioses. Actualmente es una de las 7 maravillas del mundo. Para terminar, queremos recalcar que podemos aplicar esos conocimientos en nuestra vida, pues tal vez cuando vayamos a museos podamos identificar mejor los artículos de esta cultura y compartirlos con gente interesada en este tema.